Bienvenidos al canal Hechizos, Oraciones y Rituales. Aquí encontrarás un espacio lleno de energía espiritual, sabiduría ancestral y poder divino, donde exploramos el significado oculto de los nombres, los colores, los sueños y las oraciones más poderosas. Prepárate para descubrir mensajes místicos, consejos espirituales y rituales que pueden ayudarte a traer amor, prosperidad, protección y equilibrio a tu vida. Así que relájate, abre tu mente y tu corazón, porque hoy en Hechizos, Oraciones y Rituales te revelaremos un nuevo conocimiento lleno de luz y espiritualidad. Significado del nombre Ana. El nombre Ana proviene del hebreo Ano Channa, que significa gracia, compasión o la llena de favor. Este nombre tiene una gran carga espiritual y simbólica, pues desde tiempos antiguos ha representado la bondad, la ternura y la pureza del alma. En la tradición bíblica, Ana fue la madre del profeta Samuel, una mujer conocida por su fe inquebrantable y su profunda devoción a Dios. Su historia refleja la esperanza, la oración y la confianza en lo divino, valores que aún hoy se asocian a las personas que llevan este nombre. Las mujeres llamadas Ana suelen ser percibidas como amables, sensibles y espirituales, con una gran capacidad para comprender las emociones de los demás. Tienen un corazón generoso, una fuerte intuición y una gran disposición para ayudar. Su presencia transmite calma, paz y equilibrio. A nivel emocional, Ana simboliza la gracia interior, esa luz que no busca destacar por orgullo, sino por su nobleza natural. Son personas que valoran la armonía, la familia y los vínculos profundos. Prefieren los gestos sinceros a las palabras vacías y suelen tener una profunda conexión con lo espiritual. En el ámbito amoroso, las personas con este nombre tienden a amar con entrega total, ofreciendo comprensión y fidelidad. En la amistad, son confidentes leales y protectoras, y en el trabajo, destacan por su compromiso y responsabilidad. El nombre Ana también está relacionado con la energía femenina divina, representando la maternidad, la dulzura y la sabiduría interior. Es un nombre corto, sencillo, pero cargado de fuerza y luz, que atraviesa culturas y generaciones sin perder su esencia. Su vibración espiritual está asociada al número 7, un número místico que representa la introspección, la búsqueda de la verdad y la conexión con el alma. Esto refuerza la idea de que las personas llamadas Ana suelen tener una sensibilidad especial hacia los aspectos más profundos de la vida. En muchas culturas, el nombre Ana se considera un símbolo de protección y bendición divina. Se dice que quienes lo portan están rodeadas de buena energía, y que su sola presencia puede traer serenidad y esperanza a quienes las rodean. En resumen, Ana es un nombre que representa la gracia en su forma más pura, la fe, el amor incondicional, la humildad y la luz interior que guía con ternura y sabiduría. ¿Cuáles son las características de Ana? Las personas llamadas Ana suelen destacar por su naturaleza amable, sensible y compasiva. Son mujeres con una gran capacidad de empatía, capaces de ponerse en el lugar de los demás y ofrecer consuelo, comprensión y apoyo sincero. Su forma de ser inspira confianza y serenidad, convirtiéndolas en figuras muy queridas por quienes las rodean. Una de las principales características de Ana es su equilibrio emocional. Aunque son personas sensibles, también poseen una fortaleza interior admirable. Afrontan los retos de la vida con serenidad, sin perder la esperanza ni la fe. Tienden a mantener la calma incluso en momentos difíciles y buscan siempre una solución pacífica a los conflictos. Ana también es profundamente espiritual e intuitiva. Tiene una conexión especial con su interior y una sensibilidad que le permite percibir lo que otros no ven. Su intuición la guía en sus decisiones y la ayuda a entender mejor a las personas y las situaciones. Esta capacidad la hace sabia y prudente, cualidades que otros valoran mucho. En el ámbito personal, Ana es cariñosa, atenta y muy familiar. Le gusta cuidar de sus seres queridos y mantener la armonía en el hogar. Es detallista, dedicada y está siempre dispuesta a escuchar. Para ella, el amor y la estabilidad emocional son pilares fundamentales en su vida. En el aspecto profesional, las personas llamadas Ana suelen ser responsables, perfeccionistas y comprometidas. Cumplen con sus deberes con dedicación y buscan siempre dar lo mejor de sí. Son organizadas y constantes, lo que les permite alcanzar sus metas con esfuerzo y disciplina. Otra característica destacable es su humildad. Ana no busca el protagonismo ni la atención, pero su luz natural la hace destacar sin proponérselo. Es discreta, sencilla y noble, cualidades que la hacen una persona auténtica y confiable. A nivel social, Ana es amable, respetuosa y empática. Prefiere los ambientes tranquilos y las conversaciones profundas. No le gusta la falsedad ni los conflictos innecesarios, y siempre procura mantener relaciones sinceras y duraderas. En el amor, Ana es fiel, romántica y comprensiva.
Ama con el corazón y entrega todo de sí cuando confía plenamente. Busca una relación estable y equilibrada, basada en la comunicación, el respeto y el apoyo mutuo. En resumen, las características de Ana combinan la dulzura y la fuerza, la sensibilidad y la firmeza. Es una mujer guiada por el amor, la bondad y la fe, que deja huellas profundas en la vida de quienes tienen la fortuna de conocerla. El nombre Ana en otros idiomas. El nombre Ana es uno de los más antiguos y universales, y por ello tiene presencia en una gran variedad de lenguas y culturas alrededor del mundo. A pesar de sus pequeñas variaciones en la pronunciación o en la escritura, su significado esencial, gracia, favor o compasión, se mantiene inalterable en casi todas sus versiones. En hebreo, su forma original es Anna o Channa, que significa literalmente llena de gracia. De esta raíz provienen todas las demás versiones que se expandieron a lo largo de Europa y otras regiones. En latín, el nombre fue adaptado como Anna, una forma que se mantuvo en uso en muchas lenguas derivadas del latín. Este fue el nombre que se difundió en la cristiandad y se asoció con Santa Ana, la madre de la Virgen María. En inglés, se utiliza comúnmente la forma Ann o Ann, aunque también existen variantes como Anna y Annie, todas conservando el mismo sentido espiritual y afectuoso. En francés, el nombre se escribe Anne, y es considerado uno de los nombres femeninos más elegantes y clásicos. Ha sido llevado por reinas, santas y figuras históricas de gran relevancia. En italiano, el nombre mantiene su forma original Anna, pronunciado con una entonación suave y melódica. Es muy popular en Italia y se asocia con mujeres amables, bondadosas y de espíritu noble. En alemán, también se utiliza Anna, aunque en algunas regiones puede encontrarse la versión compuesta Anneliese, que combina Ana con Liese, una forma de Elizabeth. En portugués, el nombre se presenta como Ana, al igual que en español, y es uno de los más tradicionales y queridos en los países de habla lusófona. En ruso, el nombre se adapta como Anna, muy común en Europa del Este y asociado a la pureza y la elegancia. Es un nombre con un fuerte simbolismo en la literatura y la historia rusa. En griego, se traduce como Anna, conservando tanto la pronunciación como el significado original del hebreo. En árabe, se aproxima a la forma Hana o Hana, con ligeras diferencias fonéticas, pero manteniendo la esencia del término gracia o bendición. En húngaro, la forma más común es Anna, pero también existen diminutivos afectuosos como Ansi o Annuska. En escandinavo, Anna sigue siendo la versión más difundida, aunque en algunos casos se encuentran variantes como Ann o Anne, especialmente en Noruega y Dinamarca. En polaco, se usa Anna, pero se suelen emplear diminutivos como Ania, Anka o Anusia, que expresan cariño y cercanía. En checo y eslovaco, el nombre es también Anna, y su diminutivo más común es Anika, muy popular entre las familias. En catalán, se escribe Anna, mientras que en gallego y euskera, se mantiene igualmente como Ana, lo que demuestra su simplicidad y permanencia a lo largo del tiempo. En japonés, el nombre se translitera como Anna, siendo un nombre internacional que mantiene su sonido y belleza sin alteraciones. En chino mandarín, se escribe fonéticamente como NN, cuyos caracteres significan paz y elegancia, una interpretación muy armoniosa del nombre. En coreano, se adapta como Anna, conservando su forma y pronunciación occidental. A través de todos estos idiomas y culturas, el nombre Ana o Anna mantiene una identidad común, la representación de la gracia divina, la bondad y la luz interior. Su universalidad demuestra que es un nombre eterno, capaz de unir diferentes tradiciones bajo un mismo significado espiritual. Onomástica o Santoral de Ana. La onomástica o Santoral de Ana se celebra tradicionalmente el 26 de julio, día en el que la Iglesia Católica honra la memoria de Santa Ana, Madre de la Virgen María y abuela de Jesús. Esta fecha es una de las más significativas dentro del calendario religioso, pues se conmemora no solo a una mujer de gran fe, sino también a la figura que representa la ternura, la paciencia y el amor familiar. Santa Ana es considerada un símbolo de devoción, maternidad y esperanza. Su historia se encuentra narrada en textos apócrifos, como el Protoevangelio de Santiago, donde se relata que Ana y su esposo Joaquín eran un matrimonio piadoso que durante años no pudo tener hijos. Después de muchas oraciones y súplicas, Dios escuchó su petición y les concedió el milagro del nacimiento de María, quien sería la madre del Salvador. Por esta razón, Santa Ana es venerada como patrona de las madres, las mujeres embarazadas, los abuelos y las familias, ya que su vida simboliza la fe constante y la confianza en los designios divinos. En muchas culturas, se le invoca también para pedir protección, fertilidad y armonía familiar. En diferentes países del mundo, la festividad del 26 de julio se celebra con gran devoción.
En España, especialmente en localidades como Navarra, Galicia y Cataluña, se organizan misas, procesiones y festividades populares en su honor. En México y varios países de América Latina, es común que las personas llamadas Ana reciban felicitaciones, bendiciones y detalles especiales en esta fecha. Además, en muchas iglesias, Santa Ana comparte su día con San Joaquín, su esposo, por lo que ambos son recordados como los abuelos de Jesús y modelo de vida familiar cristiana. Esta unión refuerza la idea del amor conyugal, la paciencia y la fe inquebrantable en las promesas divinas. El nombre Ana, por tanto, lleva consigo una conexión espiritual profunda con su santa patrona. Aquellas personas que lo portan suelen ser vistas como bendecidas por la gracia y la bondad, al igual que Santa Ana, quien encarna la figura de una mujer fuerte, generosa y llena de luz. En la tradición cristiana, el Día de Santa Ana es una oportunidad para agradecer la maternidad, los lazos familiares y la fe, valores que ella representa de manera ejemplar. Por eso, su onomástica no solo celebra un nombre, sino también la historia de una mujer que, con su esperanza y humildad, marcó el destino de la humanidad a través de su hija María. El 26 de julio, entonces, es un día de alegría y reflexión espiritual para todas las personas llamadas Ana, un recordatorio de que su nombre lleva impreso el legado de una santa que simboliza la gracia divina, el amor maternal y la bendición eterna. Numerología del nombre Ana. En la numerología, el nombre Ana está profundamente vinculado con el número 7, un número considerado místico, espiritual y lleno de sabiduría interior. Este número representa la introspección, la búsqueda de la verdad, el conocimiento profundo y la conexión con lo divino. Las personas influenciadas por esta vibración suelen tener una gran vida interior, un pensamiento analítico y una fuerte inclinación hacia la espiritualidad y la reflexión. El número 7 en el nombre Ana simboliza la gracia interior y la fe. Las personas con esta energía son intuitivas, sensibles y poseen una gran capacidad para comprender los misterios de la vida. Tienden a analizar todo lo que ocurre a su alrededor y buscan siempre el sentido más profundo de las cosas, evitando quedarse en lo superficial. Quienes llevan el nombre Ana y tienen el número 7 como guía numerológica suelen ser sabias, reservadas y observadoras. Disfrutan de los momentos de silencio y tranquilidad, ya que en ellos encuentran paz y claridad. Son personas que aprenden con facilidad, se sienten atraídas por el conocimiento espiritual, filosófico o científico, y buscan constantemente evolucionar en todos los aspectos de su existencia. Esta vibración también les otorga una gran sensibilidad emocional. Ana puede percibir las energías de las personas y los lugares, lo que la hace muy empática y compasiva. Sin embargo, debido a esta misma sensibilidad, puede necesitar momentos de soledad para recargar su energía y mantener su equilibrio interior. El número 7 está relacionado con la perfección divina y la sabiduría universal. Representa la unión entre lo material y lo espiritual, entre el cielo y la tierra. Por eso, las personas llamadas Ana suelen sentirse llamadas a cumplir un propósito más elevado, ayudando a otros a través de su ejemplo, sus palabras o su energía positiva. En el aspecto emocional, la vibración del 7 hace que Ana sea profunda, leal y selectiva en sus relaciones. No entrega su confianza fácilmente, pero cuando lo hace, es sincera y comprometida. Prefiere los vínculos auténticos a las relaciones superficiales y valora la honestidad por encima de todo. En el ámbito laboral y personal, el número 7 se asocia con la disciplina, la inteligencia y la intuición. Ana puede destacar en profesiones donde se requiere concentración, análisis o creatividad interior. Su mente es analítica, pero también soñadora, lo que le permite ver soluciones donde otros solo ven problemas. La energía del 7 también invita a la meditación y la introspección, cualidades naturales en quienes llevan el nombre Ana. Estas personas suelen tener una conexión especial con los planos espirituales y pueden sentir afinidad por prácticas como la oración, el estudio esotérico o la contemplación de la naturaleza. Aunque el número 7 puede hacer que Ana parezca reservada o distante en algunos momentos, en realidad, esa es su manera de proteger su mundo interior y mantener su armonía espiritual. Cuando se siente en confianza, muestra su verdadera esencia, una persona amorosa, sabia y llena de luz. En conclusión, la numerología del nombre Ana revela una energía profundamente espiritual, guiada por la sabiduría, la introspección y la búsqueda constante de la verdad. Su número, el 7, le otorga una conexión especial con lo divino y una misión de vida centrada en la comprensión, el amor y la evolución interior. ¿Cuál color representa el nombre Ana? El color que representa el nombre Ana es el blanco, un tono que simboliza la pureza, la paz, la bondad y la luz interior. Este color refleja la esencia espiritual y emocional de Ana, una persona llena de serenidad, nobleza y equilibrio.
El blanco es el color del alma limpia, de los nuevos comienzos y de la energía divina, cualidades que se asocian perfectamente con el significado del nombre Ana, que proviene del hebreo y representa la gracia y el favor de Dios. El blanco transmite calma, armonía y claridad. Las personas llamadas Ana suelen tener un aura luminosa, tranquila y protectora, capaz de brindar consuelo y paz a quienes las rodean. Son seres que buscan la armonía en todo lo que hacen y que evitan los conflictos, priorizando siempre la comprensión, la bondad y la unión. Este color también representa la espiritualidad elevada. Ana, al igual que el blanco, refleja una energía que se conecta con lo divino, con la oración y con la sabiduría interior. Tiende a ser una persona con una fe profunda, intuitiva y con una gran sensibilidad hacia lo sagrado. Además, el blanco se asocia con la sencillez y la humildad, virtudes que describen a Ana a la perfección. Aunque no busca destacar ni llamar la atención, su presencia irradia una luz especial que no pasa desapercibida. Es un color que simboliza la limpieza del corazón y la pureza de las intenciones. El blanco también está vinculado con la protección espiritual. En muchas tradiciones, este color se utiliza para alejar las energías negativas y atraer la paz interior. De la misma manera, Ana suele ser una persona protectora, que brinda seguridad y bienestar emocional a los demás. En el plano emocional, el blanco representa la tranquilidad y la estabilidad emocional. Las personas que se identifican con este color, como las llamadas Ana, suelen tener una mente clara, un alma equilibrada y una naturaleza conciliadora. Buscan la paz en sus relaciones y el equilibrio en todos los aspectos de su vida. Aunque el blanco es el color principal que representa a Ana, también puede complementarse con tonos plateados o dorados suaves, que simbolizan la sabiduría y la energía divina que la acompañan. Estos matices reflejan su pureza espiritual y su conexión con la luz universal. En resumen, el color blanco es la manifestación visual del alma de Ana, un símbolo de gracia, calma, amor y pureza interior. Es el color que mejor expresa su esencia luminosa, su serenidad y su profundo vínculo con la espiritualidad y la bondad. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó este contenido y quieres seguir descubriendo más sobre el significado de los nombres, colores, sueños, oraciones y rituales espirituales, no olvides suscribirte al canal Hechizos, Oraciones y Rituales. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Regálanos un me gusta y comparte este video con tus amigos para que también aprendan sobre el poder espiritual que hay detrás de cada nombre y símbolo. Gracias por acompañarnos y que las bendiciones lleguen siempre a tu vida.